mientras vamos a la siguiente parte de la historia de los cabalgadores en Apocalipsis, llegamos a un caballo pálido, y este representa la muerte. Así que obviamente hay un cambio progresivo en este tiempo cuando el portavoz del Evangelio, el mensajero, el mensaje se vuelve negro, oscurado por el compromiso, al punto de llegar a tener el color de la muerte. El Evangelio ha muerto. La Biblia lo dice claramente: no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas bajo la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás. Éxodos 24:5. Un texto problemático en los 10 mandamientos. Y entonces, ¿qué tal si lo removemos y lo tiramos a la basura? Bueno, si usted mira a un libro común, un catequismo y corriente de catequismo, hoy en día encontrará que este mandamiento ha sido removido para abrir el camino a las prácticas religiosas que se habían introducido en la iglesia. Constantino es el que primero y el que más empezó a hacer leyes que restringían las conciencias de los seres humanos. Así que en vez de escuchar y aceptar la palabra de Dios y hacer tus decisiones basadas en la palabra de Dios, el hombre empezó a crear leyes que dictaran sobre este asunto. Y Constantino fue el primero en hacer una ley sobre el día de descanso. Por ejemplo, durante este siglo de compromiso, el día del sol en el paganismo reemplazó el sábado en la Biblia. Un desarrollo muy interesante ocurrió aquí. La iglesia primitiva guardaba el sábado. Habían 2 regiones donde el sábado no era guardado en la iglesia primitiva. Una era en Alejandría, donde había una escuela muy liberal que más tarde se convirtió en la base, en la sede del gnosticismo, y la otra era en Roma. Y en esas 2 áreas se encontraba el bastión, la roca fuerte de la adoración del sol. Es interesante que cuando Alejandría fue destruida, el cambio de poder se mudó hacia Roma. Y finalmente, de ahí se esparció a través del mundo entero. Entonces, durante este periodo de compromiso, el día del sol reemplazó el sábado de la Biblia. Y somos informados por Eusebio, por si acaso ese es el obispo que era activo en los tiempos de Constantino, que se nos informó que Constantino, para encomendar la nueva religión a los paganos, él integró en el cristianismo los adornos exteriores a los cuales los paganos estaban acostumbrados en sus prácticas. Desarrollo de la doctrina cristiana, página 372. Entonces, esto es lo que ellos empezaron a hacer. Empezaron a comprometerse en estos asuntos. Arturo P. Stanley dice: las monedas de Constantino llevaban sobre un lado las letras del nombre de Cristo y en el otro lado la figura del dios Sol. Como si Constantino no podía atreverse a renunciar al patrocinio de la brillante lumbrera. Nombre interesante, lumbrera. Hoy también tenemos personas aquí quienes se consideran a sí mismos lumbreras, los iluminados. Existe también una organización que se llama Los Iluminados, Illuminati. Estaremos tratando con esos asuntos mientras avancemos. Así que aquí hay un compromiso que ha tomado lugar. La retención del viejo nombre pagano de 10 solis o domingo es en gran manera debido a la unión de los sentimientos paganos y cristianos, gracias a los cuales el primer día de la semana fue recomendado por Constantino a sus súbditos, sea paganos que cristianos, como el día venerable del sol. Historia de la Iglesia del Oriente, página 184. Entonces, este es un hecho histórico, no podemos negarlo. Esto es lo que pasó, porque en 6 días, dice la Biblia, el Señor creó los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en ella hay. Increíble, esta frase está bajo ataque hoy en día en el mundo científico. Claro que sí, de una manera más agresiva. No existe casi una palabra en la palabra de Dios que no esté bajo ataque en nuestros días en los cuales vivimos. Y creó todo lo que en ella hay y reposó en el 7º día y por tanto Jehová bendijo el sábado y lo santificó. Éxodos 20:11. Entonces aquí había asuntos de compromiso que empezaron a ingresar, asuntos que estaban cambiando la identidad del cristianismo. Ahora, ¿qué pasó con todos esos cristianos fieles que querían hacer exactamente lo que las Escrituras decían? ¿Qué pasó con ellos?
fueron eliminados de la faz de la tierra, fueron destruidos con la espada. Y la, y la historia de cómo pasó, de que fueron destruidos, es la más diabólica y terrorosa que podamos imaginarnos en el mundo hoy. Increíble. ¿Dónde reinó la iglesia primitiva? ¿Dónde empezó el cristianismo? ¿Empezó en Roma? ¿Sí o no? No. Empezó en Jerusalén. Es allí donde empezó. Allí es donde el cristianismo tiene su sede. Y se esparció alrededor del Medio Oriente. ¿Dónde hizo Pablo la mayoría de sus predicaciones? Él fue a Roma a morir. Pero ¿dónde estableció él las iglesias? En Asia Menor. Es donde predicó. Y es allí donde la iglesia creció. Y la iglesia creció por toda esa región entera. Región que incluye a Irak, Irán, Pakistán, hasta llegar a India. Eso es lo que la Biblia dice. Y en Egipto, y hasta el norte de África. Y es ahí donde estaba la cuna del cristianismo, en toda esta región. Y hoy, el cristianismo ha sido borrado de los lugares de su origen. Y ha sido reemplazado por una religión enteramente diferente que niega a Cristo y a su divinidad. Pensamiento interesante. Regresaremos a este pensamiento en un momento. Entonces bendijo Dios al séptimo día y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. La Enciclopedia Católica nos dice, la iglesia, después de que cambió el día de descanso del sábado judío o séptimo día de la semana al primero, hizo que el tercer comandamiento se refiriera al domingo como el día para guardar santo, como el día del Señor. La Enciclopedia Católica, volumen 4, página 153. Bueno, ¿por qué el tercer mandamiento? ¿Por qué no el cuarto, así como estaba en la Biblia? Porque habían removido el segundo mandamiento que dice, no te harás imagen. Ahora, ¿hace eso? ¿No es eso acaso manipular la palabra de Dios? ¿No es eso volver a escribir las Escrituras? Absolutamente que sí. Así que no solo ellos le quitaron a Dios a su autoridad, Dios que dice, recuerda al séptimo día porque yo soy tu creador y yo te hice. Ellos quitaron la autoridad y dijeron, no, yo voy a decidir cuándo tú adorarás. Y yo soy tu nueva autoridad en tu vida. Así que el asunto no es tanto el asunto sobre un día, es más bien un asunto de autoridad. ¿Quién tiene la autoridad? El que hace la ley es el que tiene la autoridad. Y el que cambia la ley es el que tiene aún más autoridad del que la escribió en el primer lugar. ¿Correcto o no?